La llamaron Apache salvaje. La humillaron, pero ella nunca bajó la mirada. Él era rey, pero solo ella supo ver su alma rota. Y cuando sus ojos se cruzaron, el imperio tembló, porque el rey amó más a la Apache que a su propia esposa. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Raíces. Si quieres más historias que acaricien el alma, depende de ti que este amor no se pierda. Corría el año de 1772, y el sol caía como una corona de oro viejo sobre las torres del virreinato de la Nueva España, cuando las campanas del convento mayor comenzaron a doblar con un sonido hueco, casi fúnebre, como si el mismo cielo dudara en bendecir aquella unión. En los corredores de mármol del Palacio Real resonaban pasos nerviosos, perfumes de azahares falsos y murmullos que olían más a juicio que a celebración. El rey Alonso de Zúñiga y Santa Cruz, viudo desde hacía 2 inviernos, caminaba con la espalda recta y el corazón deshecho bajo su casaca azul noche. Sus ojos, negros como la obsidiana, no miraban a nadie. Desde la muerte de su esposa, la reina Catalina, no había vuelto a pronunciar palabras dulces, ni siquiera a su hija de 6 años, la pequeña Isabela, quien lo observaba ahora con una rosa blanca entre los dedos, sin entender por qué su padre parecía más triste que nunca. El pueblo había sido invitado a presenciar el matrimonio real en la Plaza Mayor, no por generosidad, sino por orden de la corona, que deseaba mostrar unidad entre España y las tierras conquistadas. El aire estaba cargado de incienso, sudor y un tipo de tensión que no se ve pero se siente en los huesos. La novia, doña Inés de Aramburu, descendía del linaje más estricto de la nobleza castellana. Su piel era blanca como la cal de los muros, sus labios delgados nunca habían conocido la risa, y su corazón, aunque joven, ya estaba endurecido por la ambición. Vestía encajes bordados en hilos de plata y perlas traídas de Manila, pero lo que más relucía en ella era la frialdad con la que caminaba hacia el altar, como quien asume un deber, no un destino. Y fue entonces, cuando las campanas aún repicaban y el sacerdote preparaba las palabras sagradas, que una fila de prisioneros indígenas fue conducida al centro de la plaza, escoltada por soldados con capas rojas y látigos al cinto. Como muestra de poder, se exhibía a los pueblos sometidos. Era el precio de la paz, decían los nobles. Era humillación, respondía el alma. Entre ellos estaba Nayeli, una joven apache de mirada indómita y cuerpo cubierto de polvo. Sus muñecas estaban atadas con cuerda cruda, y en su rostro no había súplica, sino orgullo silencioso. No vestía más que un trozo de tela de cáñamo, pero su presencia tenía la fuerza de una reina ancestral. Sus ojos, negros, profundos, eternos, se cruzaron por un instante con los del rey. Fue un instante apenas, pero bastó. Alonso sintió un temblor que no venía del cuerpo, sino del alma, como si una puerta antigua se hubiera entreabierto y de ella brotara un perfume olvidado, el de la ternura. El sacerdote habló, los votos fueron leídos y los anillos sellaron la unión ante Dios y los hombres. Pero la verdadera ceremonia ocurrió en silencio, cuando Nayeli, de pie entre cadenas, levantó el mentón y clavó sus ojos en el rey, justo en el momento del sí, acepto. Y él, sin pensarlo, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por algo más profundo, más hondo, por respeto. Inés no perdió ese gesto, y aunque sonrió con gracia ensayada, en sus venas comenzó a hervir un veneno sin nombre. Ella no permitiría jamás que una salvaje manchara su corona, ni su poder. Esa noche, el palacio celebró con vino y música. Los nobles bailaron con abanicos perfumados y risas que no llegaban al corazón, pero Alonso no bailó. Desde una ventana alta lo vieron contemplar los jardines en penumbra, donde la joven apache había sido llevada para limpiar la tierra con las manos desnudas. Un jardinero anciano, testigo de más de 3 reyes y sus secretos, murmuró entre dientes: «El rey ha dicho sí a una esposa, pero su alma ha respondido a otra». Y bajo la luna nueva, mientras el mundo dormía y las promesas eran firmadas con tinta y sangre,
Nayeli arrancaba con los dedos una raíz marchita. La sostenía con delicadeza, como si la escuchara, como si supiera que todo lo que está muerto puede florecer si se riega con amor. El destino ya había comenzado a girar, y lo haría con furia, dolor y belleza. Los días que siguieron al matrimonio fueron una danza de apariencias rotas. En los salones del palacio, los tapices flamencos ocultaban grietas en los muros, y los candelabros brillaban sobre mesas frías donde nadie se atrevía a hablar de lo evidente. El rey no sonreía, la reina no amaba, y el silencio se había vuelto un huésped permanente. Desde la ceremonia, Nayeli no había sido vista entre la nobleza. El verano caía sobre la tierra como una respiración pesada. El calor llenaba los corredores del palacio como un perfume dulzón, pegajoso, que no se podía ignorar. Los abanicos batían con elegancia, pero las miradas ardían. Nadie hablaba de lo que todos sentían. Algo estaba cambiando, y ese algo tenía el nombre de una mujer sin apellido. Nayeli seguía en el jardín, invisible para quienes no sabían mirar. Pero para Alonso, se había convertido en el centro de todo lo que aún latía dentro de él. No sabía si era deseo, admiración o simplemente el hambre antigua de sentirse visto sin ser juzgado. Lo único que sabía era que pensaba en ella incluso cuando rezaba, incluso cuando firmaba decretos, incluso cuando dormía. Una tarde, más larga y densa que las otras, Alonso salió a cabalgar. No era raro que lo hiciera. Necesitaba escapar del mármol, del protocolo, del eco de la voz de Inés enumerando compromisos, bodas estratégicas y herederos que no llegaban. Cabalgó sin dirección, con el rostro expuesto al viento caliente, hasta que se detuvo en un claro, junto a un arroyo que apenas murmuraba. Allí, sin motivo y sin testigos, lloró. No con violencia, sino con una tristeza quieta, contenida, como si las lágrimas no fueran agua sino sal que venía de adentro, de muy adentro. Recordó a Catalina, su primera esposa, muerta en el parto. Recordó la forma en que ella le acariciaba la nuca para calmarle las pesadillas. Y luego pensó en Nayeli, no en su rostro, ni en su cuerpo. Pensó en sus silencios, en cómo había logrado habitar su mente sin pronunciar una sola palabra de afecto. Esa noche, al volver al palacio, tomó un pañuelo de lino azul, bordado con sus iniciales y el escudo de la familia real. Lo había usado en su coronación, pero desde la muerte de Catalina lo guardaba en un cofre de madera de cedro. Lo sostuvo entre las manos, lo miró largo rato y decidió no quedárselo más. Solo falta que le cedan el trono a los cactus, pero Nayeli no respondía, y ese silencio dolía más que los insultos. En su mutismo estaba su dignidad, en su resistencia estaba su fuerza, y en su mirada, cada vez que se cruzaba fugazmente con la del rey, había una promesa sin palabras. No te pertenezco, pero te reconozco. Y Alonso, que había gobernado ejércitos y vencido batallas, por primera vez en su vida, se sentía desarmado por una mujer que no le había jurado amor, solo verdad. El verano caía sobre la tierra como una respiración pesada. El calor llenaba los corredores del palacio como un perfume dulzón, pegajoso, que no se podía ignorar. Los abanicos batían con elegancia, pero las miradas ardían. Nadie hablaba de lo que todos sentían. Algo estaba cambiando, y ese algo tenía el nombre de una mujer sin apellido. Nayeli seguía en el jardín, invisible para quienes no sabían mirar. Pero para Alonso, se había convertido en el centro de todo lo que aún latía dentro de él. No sabía si era deseo, admiración o simplemente el hambre antigua de sentirse visto sin ser juzgado. Lo único que sabía era que pensaba en ella incluso cuando rezaba, incluso cuando firmaba decretos, incluso cuando dormía. Una tarde, más larga y densa que las otras, Alonso salió a cabalgar. No era raro que lo hiciera. Necesitaba escapar del mármol, del protocolo, del eco de la voz de Inés enumerando compromisos, bodas estratégicas y herederos que no llegaban. Cabalgó sin dirección, con el rostro expuesto al viento caliente, hasta que se detuvo en un claro, junto a un arroyo que apenas murmuraba. Allí, sin motivo y sin testigos, lloró.
no con violencia, sino con una tristeza quieta, contenida, como si las lágrimas no fueran agua sino sal que venía de adentro, de muy adentro. Recordó a Catalina, su primera esposa, muerta en el parto. Recordó la forma en que ella le acariciaba la nuca para calmarle las pesadillas. Y luego pensó en Nayeli, no en su rostro, ni en su cuerpo. Pensó en sus silencios, en cómo había logrado habitar su mente sin pronunciar una sola palabra de afecto. Esa noche, al volver al palacio, tomó un pañuelo de lino azul, bordado con sus iniciales y el escudo de la familia real. Lo había usado en su coronación, pero desde la muerte de Catalina lo guardaba en un cofre de madera de cedro. Lo sostuvo entre las manos, lo miró largo rato y decidió no quedárselo más. La mañana siguiente, caminó temprano hasta el jardín. El aire olía a tierra húmeda y a una flor blanca que solo abría al amanecer. Nayeli estaba de espaldas, plantando semillas. El rey dejó el pañuelo sobre una piedra, a medio metro de donde ella trabajaba, y se marchó sin decir palabra. Ella no reaccionó, no se volvió, no se inmutó, pero a la mañana siguiente, el pañuelo ya no estaba allí. Pasaron días sin que volvieran a cruzarse. Alonso fingía escuchar los consejos de guerra, los discursos de los obispos, pero su mente estaba en otra parte. El pañuelo había desaparecido, pero lo habría tomado ella. Lo había despreciado, lo había entendido, hasta que una mañana, mientras paseaba con su hija Isabela por el ala este del palacio, Alonso la vio. Nayeli cruzaba discretamente con un cesto de hierbas y en su muñeca izquierda estaba atado el pañuelo. No como adorno, sino como protección, como símbolo, como escudo. Alonso sintió que algo le temblaba dentro del pecho. No era amor aún, era algo más frágil y más fuerte a la vez. Era esperanza. Inés, que los observaba desde una galería alta, no necesitó confirmaciones. Vio el gesto, vio la mirada de Alonso, y vio cómo su esposo volvía a la vida por una mujer que ni siquiera hablaba en la mesa. Esa noche, el palacio fue escenario de una cena con la nobleza criolla. Música de cuerdas, risas disimuladas, copas de cristal. Inés, vestida con esmeraldas, levantó su copa para brindar por la fertilidad de la tierra y la obediencia de los corazones. Alonso no respondió. Su silencio fue más ruidoso que el aplauso. Al retirarse, pasó junto a la reina sin mirarla. Su mente estaba en el jardín, donde quizá a esa misma hora Nayeli dormía con su brazo envuelto en lino azul, sin saber que había tocado el corazón de un rey que creía estar muerto por dentro. Ninguno lo decía, ninguno se atrevía, pero entre ellos ya no había vacío, sino un hilo invisible, un lazo hecho de gestos mínimos y emociones desbordadas que ninguna corona ni ceremonia podía romper. Y en el aire flotaba esa pregunta que solo el alma femenina sabe hacerse en silencio. ¿Qué puede nacer de un amor que aún no ha sido nombrado, pero ya lo ha dicho todo? El cielo cambió de humor sin aviso. Era como si el universo, harto de silencios, decidiera hablar con truenos. Las nubes se arremolinaron sobre el virreinato con una furia que no era de este mundo. El aire se volvió denso, eléctrico, cargado de presentimientos. Aquel día, el palacio amaneció inquieto. Los criados susurraban sobre señales y presagios. Los animales se escondían. Las velas parpadeaban sin viento. Y Nayeli, desde el jardín, alzó la mirada hacia el cielo gris con la certeza de que algo se avecinaba. No sabía si era una tragedia o una revelación, pero su pecho se lo decía en el idioma que no necesita palabras. La tormenta estalló al anochecer, con una violencia que estremeció los cimientos de la ciudad. Rayos cortaban el cielo como espadas, y la lluvia golpeaba los vitrales con dedos de furia. En el ala norte del palacio, donde se encontraba el pabellón de los invitados y la habitación de la pequeña Isabela, un rayo cayó sobre la torre de la campana menor, provocando un incendio que se propagó con rapidez entre las vigas secas. El caos fue inmediato. Los soldados corrían desorientados, los nobles gritaban, las criadas intentaban salvar tapices y relicarios, y en medio del humo y el clamor,
Nayeli, descalza, con el cabello empapado y el pañuelo azul aún en la muñeca, corrió hacia la torre sin pensar. No preguntó, no pidió permiso. Solo siguió el instinto que le brotaba desde el alma. Subió las escaleras envueltas en fuego, con la garganta ardiendo por el humo. Allí, entre sombras y llamas, encontró a Isabela acurrucada bajo una mesa de roble, temblando, sola, con los labios morados de miedo. Nayeli la tomó en brazos, la envolvió con su cuerpo y descendió como pudo, tropezando, jadeando, ardiendo por dentro, pero sin soltarla ni un segundo. Cuando emergió del fuego, con la niña viva entre los brazos, el mundo se detuvo. El rey Alonso, cubierto de lluvia, la vio aparecer entre las llamas como una visión sagrada. Isabela lloraba, pero estaba viva. Nayeli cayó de rodillas, exhausta, y el pañuelo azul que llevaba en la muñeca se había ennegrecido por el humo, pero no se había soltado. Alonso corrió hacia ellas, tomó a su hija con manos temblorosas y luego miró a Nayeli con una mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo. Algo que no se puede nombrar sin que tiemble el corazón. Ella, jadeando aún, solo dijo: «Salvé a la niña, no al trono». Y bajó la mirada, no por humillación, sino por pudor. Su alma no buscaba aplausos, solo la vida. Esa noche, el palacio quedó marcado, no solo por las paredes negras del ala norte, ni por el humo que aún flotaba en los pasillos, sino porque algo había cambiado para siempre. El pueblo, al enterarse, comenzó a hablar. Los rumores no hablaban de incendios, sino de valentía, de una mujer apache que había desafiado el fuego sin más escudo que su amor silencioso. Inés, vestida con terciopelo granate, observaba desde la galería mientras el rey abrazaba a la salvaje frente a todos. No dijo nada, pero en su rostro la sonrisa desapareció, y en su pecho algo comenzó a torcerse. No solo celos, sino miedo. Miedo de perder no al hombre, sino al poder que él representaba. Esa noche, Alonso no regresó a la habitación nupcial. Se quedó en la habitación de Isabela, velando su sueño, mientras en su mente ardía una imagen más poderosa que el fuego. El rostro de Nayeli iluminado por las llamas, con los ojos llenos de valor y ternura. Y sin darse cuenta, el rey comenzó a amar, no con palabras ni promesas, sino con silencios, con heridas compartidas, con respeto, como aman los hombres que han perdido todo y descubren que todavía tienen alma. El otoño llegó sin anunciarse, como suelen llegar los cambios más hondos, en silencio, con una brisa que huele a memoria. Las hojas doradas comenzaron a cubrir los caminos del virreinato, y con ellas vino la festividad más esperada por la nobleza. La fiesta de los fieles difuntos, una noche donde todo lo oculto se permite, donde las máscaras disimulan las verdades más peligrosas, y donde hasta los corazones rotos se atreven a soñar por una sola noche. El palacio se vistió de oro y terciopelo negro. Candelabros colgaban como estrellas temblorosas. Las fuentes fueron llenadas con vino tinto que corría como sangre ceremonial. La alta sociedad desfilaba bajo antifaces de plumas, con risas que sabían a veneno y promesas fingidas. Inés, reina de la celebración, llevaba un vestido carmesí con bordados de calaveras de nácar. Su mirada escaneaba el salón con la precisión de una arpía. Nada escaparía a su control esa noche. Pero lo inesperado no camina por las puertas principales. Isabela, curiosa, dulce, aún con el recuerdo de las llamas en la piel, había pedido algo imposible, que Nayeli asistiera al baile, no como criada, sino como invitada secreta. Con la complicidad de una doncella mestiza, consiguió un vestido sencillo pero hermoso, azul noche, con mangas suaves y bordes indígenas, y una máscara blanca, sin adornos, como un susurro limpio. Nayeli no quería ir, no pertenecía a ese mundo, pero Isabela le tomó la mano con los ojos llenos de amor. «Tú me salvaste. Déjame regalarte una noche donde nadie pueda juzgarte por tu rostro». Nayeli entró al gran salón por una puerta lateral. Nadie la reconoció, no por el disfraz, sino porque caminaba con una gracia que solo tienen las mujeres que no buscan ser vistas, y sin embargo lo iluminan todo.
Alonso la vio al instante. No supo quién era, pero su alma sí. Su cuerpo la reconoció antes que su razón. Se acercó a ella entre la multitud, con un antifaz negro y el corazón latiendo como cuando tenía 20 años. ¿Bailas?, preguntó él. Ella asintió sin hablar. Y bailaron. La música era lenta, de cuerdas tristes. Cada paso era una conversación muda. Sus manos no se apretaban, pero se rozaban como si compartieran secretos de otras vidas. Alonso no sabía su nombre, pero sabía que esa mujer tenía el mismo silencio que le curaba el alma. Y cuando sus dedos rozaron la muñeca de ella, sintió una tela conocida, el pañuelo azul. El mundo se detuvo. «Eres tú», susurró él. Ella se apartó, asustada. El salón entero parecía girar. Nayeli dio un paso atrás y en ese instante su máscara cayó al suelo. El silencio fue absoluto. Un centenar de nobles enmudeció. Frente a todos, el rey estaba bailando con una indígena, una prisionera, una criada, una salvaje, y la primera en hablar. Fue Inés. «¡Qué acto tan conmovedor!», dijo con una sonrisa helada. «El rey de Nueva España, bailando con el folclore». Algunas damas rieron, otros fingieron toser, pero Alonso no apartó la mirada de Nayeli. La vio temblar no de miedo, sino de vergüenza. No por ella, por él, por haberla expuesto. Nayeli se inclinó con dignidad, recogió su máscara rota y sin mirar a nadie caminó hacia la salida. Sus pasos resonaban en el mármol como latidos abandonados. El rey quiso seguirla, pero Inés se interpuso con voz firme. «Si das un paso, te arrastras con ella, y si te arrastras, te arruinas». Alonso no respondió. No por cobardía, sino porque en ese instante entendió que el amor verdadero no se grita en medio de un baile. Se honra en el silencio, o no se honra. Esa noche, Nayeli volvió al jardín, aún vestida con su traje azul, pero sin el pañuelo. Lo dejó en la fuente, flotando como un lamento. Y mientras los nobles bailaban hasta el amanecer, creyendo haber ganado, no sabían que acababan de despertar la tormenta más fuerte, la de un amor humillado, pero no vencido. Desde la noche de la fiesta, el palacio se llenó de ecos, no de pasos ni de música, sino de juicios invisibles que se deslizaban entre los cortinajes y se escondían en los pliegues de los abanicos. Nadie hablaba de Nayeli abiertamente, pero todos lo hacían cuando ella no estaba. Las miradas pesaban más que las palabras, y en medio de esa atmósfera envenenada, ella decidió retirarse al silencio más profundo. No volvió al jardín, no volvió a mirar al rey, no volvió a recoger el pañuelo. Pero Alonso sí volvió a ella, no con gestos públicos, sino con letras. Cada noche, encerrado en su despacho, escribía con tinta negra sobre papel de arroz, palabras sencillas, íntimas, cargadas de arrepentimiento y ternura. No eran cartas de un rey, sino de un hombre que por primera vez se sentía indigno, y aún así necesitaba ser perdonado. «Nayeli», escribía, «te herí sin tocarte, te expuse sin protegerte. Pero si este amor ha de morir, que al menos muera sabiendo que fue real». Ella no respondía, pero no destruía las cartas. Las guardaba en una caja de madera bajo su jergón, como quien guarda brasas aún vivas. Y cada noche, al abrir la caja, sentía el corazón acelerarse como si una parte de él hubiera viajado en palabras hasta tocar el suyo, hasta que Inés las encontró. Fue una noche de tormenta, como aquella del incendio. La reina, desconfiada, mandó registrar las habitaciones del personal bajo el pretexto de una inspección de limpieza. Su dama de compañía encontró la caja, la llevó ante ella sin saber lo que contenía. Cuando Inés abrió las cartas y reconoció la letra del rey, no gritó, no lloró, no rompió nada, solo sonrió. Una sonrisa fría, peligrosa, como la de un ángel caído. Mandó reunir al Consejo de Honor, alegando conducta impropia de una sirvienta, y en una ceremonia cerrada, frente a obispos y jueces, sin permitir defensa, Nayeli fue declarada indigna de permanecer en la corte. Alonso no fue informado.
Estaba de viaje diplomático, firmando acuerdos que no le importaban, pensando solo en volver a verla. Regresó 2 días después y encontró su despacho vacío y su alma aún más. Buscó a Nayeli por todo el palacio. Nadie hablaba. Todos bajaban la cabeza, hasta que Isabela, con los ojos enrojecidos, le entregó una carta doblada en 4. Era de Nayeli. Un solo renglón. No soy tu vergüenza, pero tampoco puedo ser tu ruina. La caligrafía temblaba, no por debilidad, sino por todo lo que no podía escribirse. El rey corrió al jardín. La fuente seguía allí. Las flores comenzaban a marchitarse, y sobre la piedra donde ella solía sentarse, encontró las cenizas, cenizas de las cartas. Las había quemado todas, una por una, sin rabia, sin espectáculo, solo con la dignidad de quien ama. Pero no se arrodilla. Alonso cayó de rodillas, con las manos entre las cenizas. El viento soplaba suave, como si lo acariciara con crueldad. Y allí, en la soledad del jardín, por primera vez, el rey lloró de verdad. No por pérdida, sino por culpa. Desde ese día, dejó de gobernar. El consejo se reunía sin él. La reina ocupaba los espacios vacíos con recepciones hipócritas y órdenes sin alma. Y el pueblo comenzó a murmurar: el rey había perdido el juicio, o el corazón. Y tenían razón, porque cuando se quema una carta, arde más que el papel. Arde lo que no se dijo, lo que no se pidió, lo que pudo ser y no fue. Pero Nayeli no había huido, solo había sido enviada al desierto, donde el silencio no castiga, sino que purifica. Y allí, en la arena, en el viento, en la vastedad sin murallas, algo empezaba a gestarse de nuevo. No era venganza, era algo más fuerte, era destino. La ausencia de Nayeli no fue un silencio, fue un vacío. Primero se notó en lo pequeño. Las flores del jardín dejaron de abrir, los pájaros que solían cantar al amanecer volaron sin volver. El aire del palacio, antes lleno de perfumes y risas fingidas, se volvió espeso, quieto, como el de una casa abandonada. Luego fue en lo humano. Las criadas caminaban cabizbajas, como si les hubieran robado no a una compañera, sino a una esperanza. Los jardineros se negaban a regar las plantas. Los músicos ya no afinaban los violines. El cocinero indígena comenzó a servir platos sin sal, sin color. No por olvido, sino por protesta. Y sin nadie declararlo, comenzó una rebelión muda. Nadie hablaba de Nayeli, nadie la nombraba. Pero todos sabían que sin ella, el alma del palacio se había marchado también. La primera en percibirlo fue Inés. Las flores de su tocador se marchitaron sin razón. El vino sabía amargo. Las criadas se demoraban en obedecer. Las sábanas de su lecho estaban frías. Nada funcionaba como antes, como si un hechizo se hubiera roto, o como si la tierra misma se negara a servir a quien ha traicionado la pureza. Y entonces, Isabela enfermó. Al principio fue solo un temblor, luego fiebres altas, pesadillas, susurros entre sueños. Los médicos de la corte no encontraban causa, diagnósticos vagos, remedios inútiles, oraciones que no alcanzaban. El rey, desesperado, se negaba a dejar su lado. Día y noche junto a su cama, con los ojos secos y el alma hecha pedazos. «Papá», susurró Isabela una noche, «¿dónde está ella?». Alonso no pudo responder, pero sabía la verdad. Sabía que el alma de su hija estaba conectada a la de aquella mujer que había sido su luz en la oscuridad, su madre del fuego, su guardiana en el incendio. Y sabía también que no había cura sin verdad. Esa misma noche, una anciana criada de la tribu de Nayeli se arrodilló ante él. Con voz quebrada y ojos que ya no lloraban, le dijo: «El cuerpo de la niña no sanará mientras su alma esté en duelo. Usted ha matado la flor y espera que el árbol dé fruto». Alonso no lo dudó más. Mandó a buscar a Itzcoatl, un viejo curandero apache que vivía en las montañas, un hombre sabio, temido por los nobles, respetado por los invisibles. Llegó al palacio con un bastón de madera negra y collares de hueso. No saludó, no se inclinó,
Solo observó a Isabela, tocó su frente y asintió en silencio. Ella no está enferma, está incompleta. ¿Qué necesitas?, preguntó el rey con voz vacía. A Nayeli, respondió el anciano. Solo ella puede llamar de vuelta a su espíritu. Inés protestó con rabia, acusó de brujería, amenazó con el escándalo, pero por primera vez su voz no tuvo eco. Nadie la apoyó, ni criados, ni damas, ni clérigos, porque todos sabían, desde lo más hondo, que el corazón del palacio había sido desterrado, y con él su luz. Y así, sin pompas ni decretos, partió una caravana secreta al desierto, a buscarla, a ella, a Nayeli, donde el polvo habla, donde el silencio cura, donde el amor, aunque herido, aún respira. Y mientras los caballos se alejaban, dejando tras de sí una estela de esperanza, el pueblo empezó a salir de sus casas, uno a uno. Mujeres, niños, sirvientes, soldados. Nadie gritaba, solo miraban hacia el horizonte, con los ojos húmedos, como si supieran que algo sagrado estaba por renacer, porque la rebeldía más poderosa es la de los invisibles, y cuando los que no tienen voz se atreven a mirar al cielo, hasta los reyes tiemblan. El desierto no castiga, purifica. Allí donde el viento lleva nombres olvidados y el sol raja la piel como verdad sin consuelo, Nayeli había encontrado un tipo de paz que no se mendiga, se conquista. Vivía en una antigua misión abandonada, entre paredes agrietadas por el tiempo y cactus que florecían solo de noche. Había vuelto a sus raíces, a su lengua, a los rezos que no se pronuncian con la boca, sino con el alma. Recogía hierbas al amanecer, sanaba a los animales heridos, enseñaba a las niñas a leer los símbolos de la tierra. Nunca hablaba del pasado, nunca mencionaba al rey, pero cada noche, antes de dormir, tocaba con los dedos el hueco donde solía guardar un pañuelo azul que ya no estaba. Hasta que una mañana, el viento cambió. El aire trajo consigo un olor distinto. No era a tormenta ni a lluvia. Era un perfume lejano, conocido, a sándalo y tinta vieja. Nayeli supo, sin necesidad de ver, que él venía. Alonso había viajado solo, dejando atrás corona, escolta y orgullo. No vestía ropajes reales, sino una simple túnica de lino. Llevaba barro en los pies, polvo en la cara y el corazón en la mano. Su caballo estaba extenuado, su alma aún más. Cuando la vio a lo lejos, no supo si correr o detenerse. Nayeli estaba de espaldas, agachada junto a una planta de aloe. El sol le dibujaba un aura en la piel morena, y por un instante, el rey, que había perdido todo, se sintió pequeño ante ella. «Nayeli», dijo con voz quebrada. Ella se irguió lentamente, no se giró de inmediato, tardó en mirarlo, y cuando lo hizo, sus ojos no tenían odio ni amor, tenían algo más profundo, dignidad. «¿Por qué viniste?» «Porque no puedo respirar sin ti», confesó. «Porque cada rincón de mi vida se volvió ceniza desde que te perdí. Porque mi hija te llama en sueños. Porque el mundo se secó sin tu presencia». Nayeli bajó la mirada. Tocó la planta entre sus dedos, como si aún buscara respuestas en la tierra. «Yo no soy tu corona, no soy tu consuelo, no soy tu redención». «No», dijo él, con voz rota. «Eres mi verdad». Ella respiró hondo. El viento sopló con fuerza, y en ese instante, sin más palabras, Nayeli supo que él no venía a reclamar ni a prometer, venía a rendirse. Esa noche, durmieron en la misma habitación, en camas separadas. No hubo caricias, no hubo besos, solo silencio compartido. El tipo de silencio que no pesa, que no juzga, que simplemente sana. Al amanecer, Nayeli preparó un té de jazmín. Se lo ofreció en una taza de barro. Él la tomó con manos temblorosas, como si fuera un cáliz, y al beberlo, algo en sus ojos cambió. No lloró, pero tembló, no de frío, sino de alivio. «Quiero llevarte de regreso», susurró él. «No como reina, no como criada, sino como quien eres, Nayeli, mujer, madre, alma que me devolvió a la vida». Ella lo miró largo rato. No respondió.
Pero tampoco se negó, y en ese gesto estaba la respuesta. Porque cuando el amor verdadero regresa, no se le recibe con aplausos, se le recibe con silencio, y en ese silencio Alonso supo que aún había esperanza, y que lo más valiente que puede hacer un rey es pedir permiso para volver a amar. La noticia del regreso del rey, acompañado por la mujer que la corte había desterrado, cayó sobre el virreinato como un relámpago silencioso. No hubo decretos, no hubo procesiones, solo un rumor que se propagó con la velocidad de una verdad que nadie quiere escuchar, pero todos temen. Alonso no llegó al palacio por la entrada principal. Caminó desde el desierto como un hombre que vuelve del exilio interior. Nayeli lo acompañaba, sin escolta, sin velo, sin cadenas, solo ella, de pie, con la frente alta, envuelta en un manto sencillo, y en los ojos, esa calma que no proviene del poder, sino de la verdad sobrevivida. La corte entera contuvo el aliento, pero el que no toleró aquella visión fue don Tomás de Aramburu, hermano de Inés, militar de rígidas convicciones y lengua afilada. Para él, aquello no era amor, era una afrenta, una burla al linaje, una traición al imperio. No permitiré que esta farsa mancille el apellido de mi hermana, vociferó en el salón de mármol. Desafío al rey a un duelo de honor. El silencio que siguió fue más violento que el grito. Alonso no titubeó. No por orgullo, sino por algo más limpio. Por necesidad. Acepto, dijo con voz grave, pero no por ti, ni por tu hermana. Lo hago por lo que ustedes nunca comprenderán, el valor de una mujer que jamás se arrodilló, aunque la obligaron a caer. Nayeli no habló, solo lo miró, y en su mirada no había miedo, había temor. No a la sangre, sino a perder aquello que recién empezaba a germinar. El duelo fue fijado para el amanecer, en el campo abierto junto al convento viejo. La noche anterior, Nayeli preparó en silencio una infusión de hojas sagradas. La sirvió sin palabras. Alonso bebió sin preguntar. Sabía que esa mujer no necesitaba prometerle protección, porque ya lo había salvado con su presencia. Luego, ella se sentó frente a él, tomó su mano, y con la voz más baja que el viento, dijo: «Si caes, no quiero lágrimas. Si vives, no quiero coronas. Solo verdad». Él asintió, y supo que ya no era rey, era hombre, y eso bastaba. El duelo fue limpio, sin testigos inútiles, solo con el sacerdote, los padrinos y la tierra como juez. Don Tomás era fuerte, diestro, impetuoso. Alonso era otro, no más joven, no más rápido, pero tenía algo que su rival no, una causa. El primer choque de espadas fue brutal, el segundo más calculado. El tercero fue una danza entre rencor y redención. Los minutos se alargaban como siglos, y en cada estocada, Alonso sentía no solo la fuerza del cuerpo, sino el peso de cada silencio de Nayeli, de cada carta quemada, de cada noche vacía, hasta que lo desarmó. Tomás cayó al suelo, su espada voló por los aires, y el filo de la hoja del rey se detuvo a 1 centímetro de su cuello. Alonso lo miró y bajó el arma. La venganza es de los que no tienen alma. Yo ya recuperé la mía. El pueblo, que había empezado a reunirse en los alrededores, rompió en murmullos. No aplaudieron, no celebraron, solo lo miraron, como se mira a quien ha vencido sin matar, a quien ha amado, sin poseer. Nayeli se acercó, lenta, con el corazón apretado. Alonso caminó hacia ella. No se abrazaron, no se besaron, solo se miraron. Y fue suficiente, porque en esa mirada había una promesa, no de eternidad, sino de verdad. El duelo no fue el final, fue el principio del escándalo. A los pocos días, desde la lejana corte de Madrid, llegó un emisario con el sello de la corona, un hombre pálido envuelto en terciopelo azul, con voz afilada y ojos que no pestañeaban. Portaba un único mandato: poner fin al desorden moral y político que se gestaba en el virreinato. La acusación era clara:
El rey se había enamorado de una indígena, deshonrando su linaje, su esposa legítima y la autoridad del trono. El consejo debía decidir entre dos caminos: reafirmar su obediencia a la monarquía o ser relevado de su deber. Inés, impecablemente vestida, se sentó al lado del emisario con la falsa serenidad de quien cree que ha ganado por agotar a su enemigo. Pero Alonso no la miró. Sus ojos estaban fijos en Nayeli, que se mantenía de pie al fondo del salón, sin joyas, sin velo, con la frente descubierta y los pies firmes en la tierra que la rechazó, y que ahora temblaba bajo su paso. El emisario habló sin emoción. «Majestad, se le exige que elija el trono o la mujer». El silencio fue absoluto, y entonces Inés se levantó. «Si no puede decidir por voluntad, decidamos por verdad», dijo, caminando hacia el centro. «Nunca he podido darle un heredero, nunca he ocupado su cama más que por deber. Su corazón jamás me ha pertenecido. Que renuncie o que finja para siempre». Nadie respiró, y fue ahí, cuando Alonso dio un paso adelante, sin levantar la voz, sin mirar a nadie más que a Nayeli. «La corona no me pertenece desde el día en que permití que la injusticia se sentara a mi mesa. El poder que no protege a la verdad no merece trono». Y al decirlo con manos firmes, se quitó la capa real, luego el broche de oro. Finalmente, la espada ceremonial. Los dejó sobre la mesa como quien entrega un pasado sin volver la vista atrás. «No necesito ser rey», continuó. «Necesito paz en el pecho. Y eso solo lo encontré al mirarla a ella». El salón estalló en murmullos. El emisario palideció. Inés retrocedió con la boca apretada, y Nayeli no se movió, no lloró, no sonrió, solo lo miró, como si por fin él hubiera pronunciado la única palabra que ella necesitaba oír: libre. Los nobles comenzaron a levantarse, unos indignados, otros asombrados, pero nadie podía negar lo que acababa de ocurrir. Un rey había renunciado a su corona, no por una pasión, sino por una convicción, por una mujer que nunca pidió ser amada, solo respetada. Esa noche el palacio quedó en sombras. Las antorchas no se encendieron, las campanas no tocaron, pero en el corazón del pueblo, una luz silenciosa comenzó a crecer. La historia que durante siglos se había escrito con tinta de conquista, por fin encontraba un nuevo capítulo, uno donde el amor no era premio ni escándalo. Era verdad. Nadie lo anunció. No hubo pregones, ni listas de invitados, ni campanas de iglesia. El nuevo comienzo no necesitaba pompa, solo tierra firme, corazones presentes y la bendición del cielo sin templos. El rey que ya no era rey y la mujer que jamás quiso corona caminaron juntos hacia el corazón del pueblo apache, bajo un cielo de nubes lentas y aire limpio. Sus pasos eran humildes, pero su unión sagrada. Los ancianos de la comunidad los recibieron con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca imaginaron ver al hombre que antes representaba el sometimiento, ahora caminar descalzo, sin espadas ni cetros, tomándole la mano a una hija de la tierra, con la delicadeza de quien toca una promesa. La ceremonia se llevó a cabo al atardecer, cuando el sol besaba las montañas y todo lo que aún dolía parecía volverse pequeño. Al centro del círculo sagrado, Nayeli y Alonso se arrodillaron frente al fuego. No pronunciaron votos, no firmaron papeles, solo se miraron. Y entonces vino el rito. Las mujeres más ancianas trenzaron los cabellos de Nayeli y los de Alonso, con cintas de algodón teñidas con tintes naturales, rojo por la sangre superada, azul por la palabra silenciada, dorado por el amor que florece sin pedir permiso. Las trenzas fueron entrelazadas como dos raíces que se buscan bajo tierra, hasta encontrarse. Ningún beso fue dado, ningún aplauso se oyó, pero todos los presentes lloraron. Isabela, sentada en el regazo de una mujer sabia, sostenía una flor blanca que ella misma había recogido. Su fiebre había desaparecido, su mirada brillaba de nuevo, y cuando Nayeli la llamó con un gesto,
La niña corrió hacia ella sin dudar, envolviendo su cintura con fuerza, como si su cuerpo recordara antes que la mente quién le había devuelto la vida. Y por primera vez, Isabela la llamó. «Mamá». Alonso cerró los ojos, y cuando los abrió, supo que no había mayor corona que esa. Esa noche, el pueblo danzó alrededor del fuego, no por costumbre, sino por gozo verdadero. Se oyeron tambores, cantos antiguos, risas que curaban heridas largas, y en medio de todo, ellos, Nayeli, sin maquillaje, sin joyas, sin ornamento alguno, resplandecía con la luz de quien ha sobrevivido a la humillación sin perder el alma. Y Alonso, con las manos manchadas de tierra y el rostro surcado de tiempo, por fin, era hombre, no institución. Juntos eran algo nuevo, algo que la historia no supo contar, pero que la tierra sí supo recibir. Pasaron los años como pasan los ríos, sin prisa, pero con profundidad. El hombre que fue rey y la mujer que una vez fue prisionera vivían ahora en una casa modesta, construida con barro, madera y amor. No había mármol ni espejos dorados, pero cada rincón guardaba algo sagrado. Una risa, una mirada, un gesto sin palabras. El jardín, que al principio era apenas un puñado de tierra dura, se transformó con el tiempo en un Edén silvestre. Allí crecían flores traídas de Castilla junto a hierbas medicinales de la sierra, maíz azul junto a lavandas, jazmines junto a nopales. La mezcla no obedecía a estética, sino a memoria. Cada planta tenía una historia, cada raíz una redención. Nayeli caminaba descalza al amanecer, con el cabello suelto y los ojos serenos. En sus brazos muchas veces llevaba a Tiago, el hijo nacido del amor y del silencio. Un niño de piel de cobre y ojos de miel que corría detrás de su hermana mayor, Isabela, como quien corre detrás de una estrella que ya conoce el cielo. Isabela, ahora con 12 años, enseñaba a leer a los niños del poblado bajo un gran árbol de tamarindo. Hablaba castellano y lengua apache. Sabía contar historias con la misma voz con que una vez llamó mamá a la mujer que le devolvió la vida sin pedir nada a cambio. Alonso había envejecido con dignidad. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero su mirada había ganado luz. Sus manos sabían sembrar, acariciar, construir. El hombre que una vez firmó sentencias con sangre, ahora regaba con delicadeza una semilla por la mañana. La casa era sencilla, la vida silenciosa, pero la paz era total. Una tarde, Nayeli regresó sola al antiguo palacio en ruinas. Las puertas estaban cerradas, las piedras cubiertas de musgo. Se acercó a la fuente donde había dejado el pañuelo azul años atrás. El agua seguía allí, quietísima, como si la esperara. En una de las ventanas altas, una figura observaba desde detrás de las cortinas. Inés, envejecida, ahora confinada a un convento en lo alto del valle. No era la reina de antes. No había séquito, ni joyas, ni secretos. Solo una mujer sola, que alguna vez tuvo poder y lo usó para destruir. Al ver a Nayeli con un niño en brazos y una flor en el cabello, murmuró sin rabia, sin ironía: «Él la amó más que a mí, y ella era libre». Nayeli no la miró, no la necesitaba, porque el verdadero triunfo no es ser reconocida por quien te negó, sino no necesitar ese reconocimiento para seguir floreciendo. Y mientras caminaba de regreso a su hogar, bajo un cielo teñido de naranjas y azules, supo que todo había valido la pena. No por el final, sino por todo lo que fue capaz de sostener en medio del fuego. Si esta historia llegó a tu corazón, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir creando más romances de época que sanan, que inspiran, que nos unen. Y déjanos en los comentarios la palabra raíces, porque solo cuando el amor es verdadero, echa raíces profundas en el alma. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama los amores de otros tiempos. Tu presencia aquí hace florecer esta pasión.